Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un grato placer poder compartir en sus hogares en cada sábado y durante la semana en esta BTV Canal 32. Y en este programa siempre queremos compartir con ustedes un tema, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Hoy, atendiendo a la celebración durante esta semana y durante todo este mes, en lo que respecta al tema de lo que muchas personas ya conocemos, algunos llaman embolia, isquemia, hemos oído el tema, la palabra aneurisma, apoplejía, ACV. En definitiva, todos conocemos lo que puede ser un evento, un derrame cerebral, lo que conocemos de este tema. Vamos a estar conversando durante todo este programa. Hoy contamos con la presencia del doctor Giancarlo Hernández León. Él es médico neurocirujano de Gamma Knife, del Centro Gamma Knife Dominicano de CEDIMAT. Es egresado, doctor en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ha impartido numerosas conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, en Panamá, Argentina, Puerto Rico. Como dije, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, donde realiza procedimientos de radiocirugía, entrenado en la Universidad de Pittsburgh. También es pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía y pasado presidente de la Asociación de Neurocirujanos del Caribe. Con él queremos conversar sobre estos temas, doctor, y inmediatamente yo quiero preguntarle y sobre todo darle la bienvenida en este programa que hemos preparado para todos nuestros amigos y amigas en lo que respecta a este tema, este gran tema que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Por qué se producen estos eventos? ¿Y de qué se trata, sobre todo? Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, el accidente cerebrovascular es un término que generaliza o globaliza todos los tipos de ataques que le pueden dar a una persona desde el punto de vista de la circulación o de algún problema de la circulación cerebral. Entonces, si uno lo toma a grandes rasgos, uno puede dividir estos accidentes cerebrovasculares en dos grandes tipos. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que son los famosos derrames. Y los accidentes cerebrovasculares isquémicos o trombóticos, que son los que le dicen vulgarmente le dio una trombosis. Que isquémico porque hay una zona del cerebro que se queda sin irrigación sanguínea. Por eso esa es la gran diferencia. En uno hay hemorragia dentro del cerebro y en otro hay déficit de sangre en una zona del parénquima cerebral, o sea, del órgano. Con posterior muerte de esa zona y los síntomas que da ese evento. Obviamente, no necesariamente tiene que haber un infarto definitivo, y el entendimiento de eso es parte de la evolución que ha tenido la terapéutica alrededor de esta enfermedad, y que ha ido mejorando los pronósticos, no solamente de vida, sino los pronósticos funcionales de las personas que sufren esta enfermedad. Con respecto a los términos, bueno, mencionábamos al inicio distintas manifestaciones de estas, podemos decir, de estas enfermedades, ¿verdad?, del cerebro específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre un aneurisma, una isquemia, una embolia? La gente le llama también apoplejía,
realmente todos estos términos sería bueno de alguna manera, como bien usted ha explicado, definirlos y diferenciarlos, ¿no? Fantástico. La apoplejía es un término antiguo. Okay. De hecho, es un término que usaban hasta incluso los antiguos médicos, griegos, etcétera, la apoplejía cerebral. Que no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero era el nombre que le ponían. Eventualmente eso fue, en la medida en que se fue descubriendo todas estas clasificaciones y toda esta cantidad de formas de tener un accidente cerebrovascular, pues ese término se fue abandonando, aunque es globalmente aceptado. Bueno, un aneurisma, si tomamos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, estos pueden ser de dos tipos. Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos de tipo primario, o sea, el famoso derrame dentro del cerebro o el hematoma intracerebral, que no es más, o es lo que está muy relacionado a las crisis hipertensivas, que es una causa de accidente cerebrovascular, un factor de riesgo mayor, la hipertensión arterial crónica y sobre todo pobremente tratada, o sea, no por descuido del paciente o por la medicación, que el paciente no va frecuentemente al médico porque entiende que está tomando una pastilla ya, pero la pastilla puede que le controle un tiempo y después pues se descontrole, o sea, y él no se dé cuenta. Básicamente los hipertensos, los que sufren de presión alta, son los que son más propensos a sufrir de una isquemia. Son más propensos de sufrir cualquier tipo de accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor, igual que los problemas cardiovasculares. Entonces, ese es un tipo de hemorragia, es un tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico, que es la hemorragia primaria dentro del cerebro. Otro tipo es el producido por malformaciones vasculares. Entre estas malformaciones vasculares están los aneurismas. Los aneurismas generan un tipo de síntomas diferente porque es una hemorragia que el síntoma cardinal es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza que puede ir seguido de pérdida de la conciencia, incluso el coma, según ahí se ve bien un aneurisma, el coma, o un dolor de cabeza que el paciente recupera su estado de conciencia y persiste con lo que se llama síndrome meningio, que no es más que una meningitis química por la sangre, y que genera un dolor y signos muy característicos de ese cuadro. Entonces, ese es otro. Pero hay otras malformaciones que no son de alto flujo, que son de bajo flujo. Estos no son hemorrágicos. Sí, son hemorrágicos. También. Claro, porque provocan lo que se llama una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué quiere decir subaracnoidea? Bueno, que la hemorragia no se da dentro del cerebro, sino que se da alrededor del cerebro, por donde circula el líquido. Y genera síntomas diferentes. Y también tenemos hemorragias que son por malformaciones vasculares de bajo flujo, porque el aneurisma es de alto flujo, como son los angiomas cavernosos, las malformaciones arteriovenosas, las telangiectasias y otro tipo de malformaciones un poco más raras que pueden generar un tipo de hemorragia intracerebral. Cuando sucede que por problemas de obstrucciones de las venas, para ser un poco gráfico y práctico, una persona que puede sufrir un accidente cerebrovascular por las obstrucciones de las arterias, de las venas, que esos ateromas, esas grasas, ¿verdad?, que se acumulan, que le puede subir al cerebro, este tipo de afección en el cerebro, ¿cómo se denomina entonces? Accidente cerebrovascular isquémico. O trombosis, la famosa trombosis, que es diferente a la hemorragia. No hay sangre en la cabeza, hay pérdida de sangre, pérdida de flujo sanguíneo, obstrucción con muerte o con lesión del tejido cerebral, de la cual esa arteria es la tributaria. O sea, hay arterias que van a un sitio, hay otras que van a otro. Si se tapa una, pues en la zona donde esa arteria que se tapa irriga, lleva la sangre, pues ese tejido se va a dañar, va a tener isquemia, que no es lo mismo. No, isquemia no es lo mismo que infarto. Entonces ahí viene
todo lo que es la parte que ha ido evolucionando de la terapéutica. ¿Por qué se producen las trombosis? Bueno, muy fácil, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes, que son 3 factores de riesgo mayores, y el tabaquismo, 4 factores de riesgo mayores para cualquier tipo de accidente vascular en todo el cuerpo, van provocando lo que se llama placas de ateromas o placa de aterosclerosis, que va obstruyendo la arteria, sobre todo la arteria carótida, pero cualquier arteria del cuerpo, evidentemente, que es la arteria carótida es una arteria principal que va por el cuello hasta el cerebro, en la zona de la bifurcación de la arteria, generalmente ahí es que se va depositando esa placa, y esa placa pueden ocurrir 2 cosas con esa placa, que esa placa se ulcere por inflamación de la íntima y se ulcere, y entonces la agregación plaquetaria forma un tapón, una postilla sobre esa placa que se ulceró y tapa la arteria. Eso es una trombosis. Entonces, o puede suceder que esa placa, que es irregular porque se está ulcerando por inflamación, porque el tabaco inflama y por todas las cosas, se rompa y desprenda un pedazo hacia arriba y tape una arteria. Eso se llama una embolia. Una embolia. Bien, yo creo que me gustaría saber quiénes son los, que en este caso el sexo, los hombres, las mujeres, y en qué rango de edad pueden ser los más propensos para sufrir una embolia. Estadísticamente, ¿tiene usted alguna información? Cada país tiene una estadística diferente. Nosotros carecemos de estadísticas fehacientes en nuestro país, desafortunadamente. No hay mucha gente que se dedique a acumular números, existen y hacen lo mejor que pueden, pero tenemos una alta incidencia porque el accidente cerebrovascular es, sobre todo el isquémico y sobre todo la hipertensión arterial, es más común en las pacientes de raza negra. ¿Entre el hombre y la mujer? Y entre el hombre y la mujer, pues, según el pico de edad, pero el hombre es más propenso a tener enfermedad cerebrovascular. Yo tengo un reporte precisamente que quiero compartir con usted, con cortesía de La Voz de América, donde nos dice precisamente que un estudio muestra por qué las mujeres tal vez no reciban, sean la más propensa, ¿verdad?, a este tipo de evento. Vamos a ver este reporte y luego vamos a comentarlo aquí en estudio. Adelante. Las mujeres tienden a atender a otros antes que a sí mismas y es fácil ignorar los síntomas. Un dolor de cabeza, un poco de mareo. Si usted es como más de la mitad de las mujeres estadounidenses, tal vez no sepa que estos son síntomas de un derrame cerebral. Investigadores de la Asociación Cardíaca Estadounidense hablaron con más de 1000 mujeres y encontraron que solo la mitad sabía que una súbita debilidad o insensibilidad pueden indicar una apoplejía. Aún más preocupante, menos que un cuarto de ellas sabía que un dolor de cabeza súbito, pérdida de visión o mareo inexplicable también pueden indicar un derrame cerebral. Lo que las mujeres deberían saber es que la apoplejía es la tercera causa de muerte entre las féminas y es una condición que mata a más mujeres que hombres. El tiempo es crucial para tratar un derrame cerebral. Las mujeres tienen que saber que unos cuantos síntomas de advertencia pueden salvarles la vida. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América. Bueno, y vimos el reporte precisamente y decía que es la tercera causa de muerte en la mujer, ¿no? Sí, sobre todo después de la menopausia, porque pierden porque la parte hormonal las protege. Entonces pierden ese factor y entonces se hacen más propensas. El hombre tiene más posibilidad de tener un accidente cerebrovascular antes de esa edad y la mujer después. Y bueno, y según los datos a nivel mundial dice que 1 de cada 6 personas puede tener un evento de esta magnitud, ¿verdad? Así es. En todo el mundo. Es alto el número, ¿verdad? Es bastante alto, sí. O sea, que definitivamente, entonces, entre las afecciones más comunes, más recurrentes del ser humano y sobre todo en nuestro país, entre el cáncer, por ejemplo, entre el cáncer y los eventos cardiovasculares, por ejemplo, ¿en qué nivel podemos situar
los problemas, ¿verdad? Cerebrovasculares. Eso depende. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos la prevalencia de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular es altísima. Sin embargo, en el sur de Francia, en los países mediterráneos, pasa a ocupar un segundo plano. Y el cáncer es más preponderante. ¿Por qué? Porque los países mediterráneos están protegidos por la dieta. La dieta mediterránea es una dieta saludable para el corazón y el cerebro. La dieta americana, usted sabe de qué se trata. Usted habló de los factores de riesgo y me gustaría volver a este tema. Bien. Definitivamente usted mencionó alcohol, evidentemente la alimentación juega un papel importante y hablamos de la hipertensión, de la presión alta en las personas, ¿verdad? También tenemos muchas preguntas. Aquí hay una señora que nos pregunta sobre el dolor de cabeza. Bueno, pero antes de entrar a las respuestas de las preguntas de las personas que nos hacen, me gustaría retomar esta parte de los factores de riesgo, doctor. Los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular son 4 factores de riesgo mayores, que son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la diabetes. ¿La edad tiene que ver, juega algún papel importante con respecto? Por supuesto. Más de 50 años es una edad en la cual comienza a aumentar las posibilidades, sobre todo si usted tiene... en jóvenes, en personas muy jóvenes no se ve. No se ve. Y una cosa importante también es la parte genética. O sea, si usted tiene familiares que han sufrido de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y además usted persiste con esos mismos factores de riesgo, usted va a tener más chance de tener una enfermedad cerebrovascular. Doctor, en el reportaje anterior vimos perfectamente algunos de estos síntomas. A mí me gustaría retomar esta parte también. Cuando una persona, ¿cómo una persona sabe o un familiar o alguien que viva con usted en su casa o un amigo que esté padeciendo algunos síntomas, cuáles podrían ser estos síntomas que demuestren, que denoten realmente que esa persona está padeciendo en ese momento un infarto cerebrovascular? Que entiendo que eso es también que se produce en el momento, no es una cosa que se va produciendo con el tiempo, sino que se produce en el momento, ¿no? Por supuesto. Pero se puede producir de manera diferente. Si el accidente cerebrovascular es hemorrágico, depende de la instalación de la hemorragia. Por ejemplo, un aneurisma, que es un globo en una arteria que se rompe hacia el espacio subarganoideo, que se rompe y que vierte sangre a la presión sanguínea, va a dar un dolor de cabeza súbito, imponente, que la persona dice que nunca lo sintió en su vida. Ese dolor de cabeza puede ir seguido de pérdida de la conciencia. Esa persona, en un porcentaje de los casos, va a despertar con mucho dolor de cabeza y con un síndrome meningio. Si la hemorragia es intracerebral, el paciente va a tener también un dolor de cabeza. No tan súbito, pero lo va a tener. Comienza perenne y sube. Y a partir de ahí él va a tener posiblemente alguno de estos síntomas. O va a perder la conciencia en minutos, o va a comenzar a tener algún problema de la movilidad y de la movilidad de la boca. Y según sea el lado de el cerebro donde se produzca la hemorragia y la dominancia que él tenga, va a tener posiblemente, si es izquierdo o si él es zurdo y es en la derecha, él va a tener posiblemente manifestaciones al otro lado manifestaciones del habla. Manifestaciones del habla. Va a tener, o se queda sin habla, o va a comenzar a hablar de una manera escurrida, incoherente, o va a perder también porque ya no sería la conciencia, sería el entendimiento de la palabra hablada. No sé si me explico.
Eso, por un lado. Cuando es una isquemia, cuando es una trombosis o una embolia, la embolia puede producir síntomas similares a lo que acabo de decir, pero que son transitorios, incluso pueden pasar solos. Lo que se llama accidente isquémico transitorio. El paciente sufre, comienza a hablar escurrido, se le tuerce la boca, se le cae un brazo y una pierna, y eso dura 20 minutos. Y se recupera. Pero entonces es una alerta. Eso es una alerta porque eso es el pródromo de un evento que si se queda sin tratamiento, pues va a haber un accidente cerebrovascular que se va a instalar en el futuro próximo. Entonces ahí hay que agarrar al paciente y hacerle todos los estudios, todos los análisis, mejorarle su presión arterial si está descontrolado, mejorarle el azúcar si está descontrolado, bajarle el colesterol, no más cigarrillo, eco para ver si no tiene algo que también dispare, como son las aurículas grandes, lo que se llama la gente que tiene aurícula grande y por déficit, por problemas valvulares y tienen lo que se llama fibrilación auricular. La aurícula del corazón y se puede determinar y ahí se forma un trombo. ¿Por qué en ese momento esa persona sufrió ese evento? Se puede determinar perfectamente, evidentemente a través de los estudios. Se puede buscar cuál es la fuente. Se le hacen las carótidas con sonografía para ver si está fea, si está ulcerada. Entonces, a partir de ahí se instaura un tratamiento que generalmente son, ahora se están usando mucho los anticoagulantes de tipo ya no se está usando tanto la warfarina, sino que hay una nueva generación de anticoagulantes que son de más fácil toma y de más fácil control. Y por supuesto también el famoso copidogrel y la aspirina combinados, que también sirve para eso. Así es. Bueno, vamos a ver precisamente todo esto de manera gráfica que nos ha estado explicando el doctor Giancarlo, y queremos compartir este video sobre cómo una mujer logró documentar, podemos decir, a través de un selfie, todos estos síntomas. Y sobre todo, más que eso, lo más importante es precisamente ver cuáles son, recapitular sobre estos síntomas de los cuales nos ha estado hablando nuestro especialista invitado de hoy. Adelante. La parálisis facial es una señal de problemas para cualquiera, y especialmente para una mujer canadiense que no entendía el misterio. Para Stacy Jepps, la cámara de video de su celular hizo el papel de testigo. Ella capturó los síntomas de apoplejía en este video y lo envió a su médico. Lo que reveló fue un ataque isquémico temporario, una especie de mini derrame y una causa de honda preocupación. Este incidente aumenta drásticamente el riesgo de un completo derrame dentro de las próximas 48 horas. Muchos piensan que la apoplejía afecta solo a los ancianos, pero el 10% de los derrames ocurren entre adultos jóvenes. Si usted se siente raro, preste atención y documente sus síntomas: debilidad en un brazo o una pierna, parálisis facial o impedimento del habla. Llame inmediatamente a su médico o a emergencia. Y para que pueda realmente reducir su riesgo de derrame cerebral, cese de fumar, haga ejercicios y controle las bebidas alcohólicas. Usted no querrá tener que documentar su mini derrame en un celular. Para La Voz de América, Mercedes Antesana. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.